Dice así del Evangelio de San Juan, capítulo 1. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que está por encima de él, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero él salía a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, en este evangelio veo varias cosas. En primer lugar, el testimonio de San Juan Bautista. Fíjense que aparece que San Juan tiene como único objetivo en su vida revelar a Jesucristo, es decir, dar testimonio de Él. 2 veces en este evangelio aparece el verbo martireo, de donde proviene la palabra española mártir, que significa dar testimonio. Esto quiere decir, y me parece precioso de cara a la aplicación espiritual que pueda tener para hoy y para estos días, que San Juan no tiene ningún proyecto personal, inclusive para toda nuestra vida, ¿no? Todo consiste en hablar de Jesucristo, de revelarlo al mundo, para presentarle al mundo dónde está el Mesías y dónde está la salvación. A veces nuestra vida está llena pues como de deseos personales, de crecer, un montón de proyectos, cuando realmente mi proyecto ha de consistir en presentar únicamente a Jesucristo. Y se acabó. Pero fíjense que aunque hay 2 veces que se menciona el verbo martireo, hay 2 veces que se menciona también el verbo ver. Lo he visto. Es decir, el testimonio siempre se basa en una experiencia, en una revelación que tú has tenido. No es algo que he aprendido meramente leyéndome aquí un taco de libros, ¿no? Y lo suelto como el que se empolla un tema y lo aprende bien y luego ya después en un tribunal de posiciones suelta el tema. No. Aparece el verbo teseamai, lo he contemplado, pero eora acá también aparece, o sea, lo he visto. Y además el verbo aparece en perfecto. El tiempo perfecto en griego es un tiempo muy peculiar porque indica una acción del pasado cuyos efectos se están perpetuando en el presente. Por tanto, el testimonio se basa en la experiencia, lo he visto, que he tenido de Jesucristo, pero que en el momento presente sigo teniendo de Él. ¿Lo ven? Es algo que a mí personalmente me gusta porque nos dan las 2 claves del testimonio. Es decir, no tengo más grande proyecto personal que hablar de Jesucristo, y por otro lado, hablar de Jesucristo se basa en una experiencia profunda, que es lo que San Juan va a tratar en sus famosas cartas, donde dice que lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado, el verbo de la vida, esto mismo os lo anunciamos. Y esta es la clave. Fíjense, ¿qué es lo que anuncia Juan? 2 cosas: que Jesucristo es Cordero de Dios y que Jesucristo es Hijo de Dios. Vamos a explicar brevemente cada una de estas cosas. ¿Qué es Cordero de Dios? Es uno de los títulos preferidos por San Juan, porque en el Apocalipsis, por todos lados, se está llamando a Jesucristo Arnion, el Cordero. Aquí se llama Agnos tuseu, Cordero de Dios. En primer lugar, de Dios en griego lo solemos explicar que es una especie de genitivo de procedencia, les traduzco, ¿no? El cordero que viene de Dios, que proviene de Dios. Pero ahora, ¿por qué la expresión cordero? ¿Conocen ustedes que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, capítulo 12 del libro del Éxodo, celebran la noche de Pascua? Y en esa noche de Pascua se sacrifica un cordero. San Juan está pensando en eso, porque en la pasión, según San Juan, la muerte de Jesucristo va a coincidir con el sacrificio de los corderos pascuales en el templo de Jerusalén, como diciendo, bueno, este verdaderamente es Jesucristo y es el cordero pascual. Pero es curioso porque saben ustedes que en aquel momento se hablaba arameo, y en arameo hay una palabra que es etalia. Etalia significa en arameo cordero, pero también significa siervo. Y esto es muy curioso, digo, porque Isaías en el capítulo 53 tiene una especie de cántico, los cánticos del siervo sufriente o doliente, donde un misterioso personaje lleno de vidas que sufre para redimirnos, que carga con nuestras cruces,
que da la vida como expiación de nuestros pecados. Bueno, este personaje Isaías le llama el siervo sufriente, pero en arameo, en los Targum, que son las traducciones del texto de la Biblia en arameo, no había forma de distinguir si se trataba del siervo sufriente o del cordero sufriente. Y ahí se nos dicen que el siervo o cordero cargó con los pecados de muchos, en concreto en el capítulo 53, versículo 12 de Isaías. Por lo tanto, fíjense qué rico es el trasfondo del Antiguo Testamento, que no solamente hace referencia al Cordero Pascual, sino a este siervo sufriente. Que además el propio texto de la Biblia, en otros momentos, pues en el capítulo 53 y versículos unos poquitos antes, 7, le llama también explícitamente cordero, pero en arameo, leído en el arameo, no hay forma de distinguirlo. Ahora, ¿qué es lo propio de este cordero? Dar la vida como sacrificio. O sea, ya la vida de Jesús desde el minuto cero, porque este es el primer testimonio de todo el Evangelio, es una vida que está mirando hacia la cruz. Esto tiene también otra aplicación espiritual para nosotros. Mi vida está mirada a consumarla, entregándola y dándola por completo, uniéndome a Jesucristo que da la vida. ¿Por qué me paso la vida entera intentando retener mi vida y salvar la vida si es para darla? ¿No? Bueno, y por otro lado dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Me encanta la expresión porque utiliza el verbo airo, San Juan, que no es propiamente quitar. Es el verbo llevar, tomar sobre sí, cargar. Una cosa es quitarlo y otra cosa es cargarlo con el pecado. Yo cuando absuelvo como sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, quito el pecado, pero yo no sé si cargo con el pecado. Jesucristo carga con el pecado, con las consecuencias de ese pecado. Lleva la cruz, sufre el desprecio, sufre la humillación. O sea, es mucho más. O sea, Jesucristo no simplemente que te perdone los pecados, es que abraza esos pecados para tomarlos sobre sí. Algo mucho más potente. El Cordero de Dios que toma sobre sí, verbo airo, también puede significar quitar, cuidado, el verbo airo. Pero su significado primordial primero es cargar sobre sí, tomar sobre sí, cargar los pecados del mundo. Pero atención, porque hoy vivimos en una sociedad relativista. Les recomiendo ver todo lo que tiene que ver con el New Age, ¿no? Para que se enteren qué es el relativismo. O sea, Jesucristo quita el pecado del mundo, y el pecado del mundo significa, quitar el pecado del mundo significa que no hay otra cosa que me pueda liberar, sino únicamente Jesucristo. Lo propio de la cultura relativista es, lo importante es sentir una especie de bienestar, y para eso hay muchos caminos, muchas tradiciones espirituales, también la budista o la zen, que te pueden ayudar. En medio de un mundo donde padecemos frecuentemente de ansiedad, estrés, encontrar cierto bienestar espiritual. Entonces, hoy día ya no es tan materialista como hace 20 años. Sí, reconocemos el valor del espiritual, reconocemos que en cierto bienestar espiritualmente, o cierto trasfondo espiritual, puedo vivir bien. Se trata de ir a Jesucristo, que es el único que te puede quitar. Además, dice San Juan, justo, o sea, no hay otro, y además quita el pecado del mundo, le dicen singular, te enjamartía en tu cosmo. O sea, no los pecados se pueden ir de una forma o de otra, no a través de Jesucristo y únicamente por medio de Él. Por otro lado, se nos dice que es el Hijo de Dios, que es la categoría más grande y más importante. Dentro del Evangelio de San Juan va a aparecer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Además, San Juan Bautista dice que existía antes de Él. O sea, la preexistencia de Dios. Dios es eterno, Dios no tiene origen. Por lo tanto, también en contra del relativismo. Es decir, Dios no es una especie de fuerza, de energía, la cual yo me disuelvo. No. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo hay salvación por Jesucristo. Y termina el Evangelio diciendo que Él es el Hijo de Dios. Fíjense que los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en el momento del bautismo, es una voz del cielo, la del Padre, que dice, este es el Hijo de Dios. San Juan supone que esas narraciones de Mateo, Mateo, Marcos y Lucas, nosotros ya la conocemos. Ahora eres tú, es tu voz, es tu testimonio, el que tiene que lanzar al mundo lo mismo que dijo el Padre en el bautismo, como aquí está haciendo San Juan Bautista hoy, que Jesucristo es Dios. Ya está. Ningún otro fundador de ninguna otra religión, ni Mahoma ni nadie, se le ocurrió decir de sí mismo que era Dios. Por eso el cristianismo es la religión verdadera.
No hay otra, porque la única verdad viene de Dios, no de los hombres. El resto de personajes fundadores de religiones, bueno, tienen experiencias religiosas, X o Y, llámale como quieras, y bien intentan transmitirlas, vehicularlas a los demás, pero que alguien diga de sí mismo, es Dios, jo, esto solo con Cristo. Y finalmente dice San Juan, he visto bajar sobre él el Espíritu Santo brutal, porque bajar y posarse y permanecer con él, verbo meno. Atención, porque el Espíritu Santo permanece con Cristo en el Evangelio de San Juan todo el rato, y en el momento de la muerte de Jesucristo y de su resurrección posteriormente, cuando Jesús aparece a los apóstoles, les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo sigue? A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Andad. Aquí estamos diciendo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que además San Juan ha visto bajar sobre él el Espíritu Santo. Pero es que esto al final del Evangelio, estamos en la primera página aquí, al final del Evangelio Jesucristo lo va a comunicar a la iglesia. La iglesia va a tener el Espíritu Santo, recibido el Espíritu Santo, para perdonar los pecados. Y dice, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. O sea, no es un poder que se queda encerrado en Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Es un poder actual, vivo, hoy, a través de la iglesia, de sus ministros. Dios sigue realizando exactamente la misma salvación. Por eso, querida familia, a abrazar el proyecto de Dios que quiere hoy día, como Cordero, seguir perdonando tu pecado. Bueno, vamos a recibir la bendición este día y no olviden ir a misa. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chao, chao.